Hola amigos y amigas, bienvenidos a la actividad Supera los límites. 1. Encuentra el porcentaje final en cada caso. A. El 20% del 30% de un entero equivale al desconocido porcentaje de ese entero. Lo que nos piden acá es encontrar el porcentaje que equivale a haber calculado el 20% del 30% de ese entero. Es decir, nos piden en un solo porcentaje lo mismo que resulta de haber aplicado dos porcentajes a un entero. Recordemos que la palabra de o del significa multiplicación. Entonces, la operación equivaldría a lo siguiente: el 20% del 30% de un entero. En este caso, un entero no significa el número 1, significa alguna cantidad que representa el total. Para encontrar la respuesta, lo que haremos será usar el número 100, dado que calcular porcentajes del número 100 se hace por inspección y sin cálculo. Entonces, tenemos el 20% del 30% de 100 en esta operación. ¿Cuál es el 30% de 100? Muy bien, el 30% de 100 no es nada más que 30. Bajamos 20% y la multiplicación. El 20% de 30 no es más que la quinta parte de 30, porque recordemos que 20% equivale a la quinta parte de un número. Simplificando, 5 en 30, 5 en 5 cabe una vez y 5 en 30 cabe 6 veces. Multiplicando nos da 6. Es decir, el 20% del 30% del número 100 equivale a 6. ¿Y qué es lo que es 6 de 100? Muy bien, por definición, 6 de 100 es el 6%. O sea que cuando calculamos el 20% del 30% de un entero, es lo mismo que calcular el 6%. Otra forma de habernos dado cuenta de esto es que 20% equivale a la quinta parte. Por lo tanto, la quinta parte del 30% es simplemente 30 partido en 5. Y esto nos daba 6% de forma inmediata. Pero existe otra forma de resolver esto sin necesidad de usar el número 100. Para esto planteamos el 20% de el 30%, sin importar el entero que venga. Estas cantidades las pasamos a fracción y nos queda 20%, que es lo mismo que 20 partido en 100. 30% es lo mismo que 30 partido en 100. Simplificando un 0 en cada fracción y luego multiplicando nos queda, en el numerador nos queda 2 por 3, que es 6, y en el denominador nos queda 10 por 10, que es 100. Y por definición esto es 6%. Entonces, de distintas maneras nos dio la respuesta a esta pregunta, que es 6%. B. El 40% del 55% de un entero equivale al desconocido por ciento de ese entero. Esto lo resolveremos usando fracciones. 40% es lo mismo que 40 partido en 100. Del es lo mismo que multiplicación. 55% es lo mismo que 55 partido en 100. Y el último D es multiplicación. Y el entero a cual le estamos calculando el porcentaje lo dejaremos como una incógnita. Operando con las fracciones tenemos, simplificamos un 0, en la primera fracción simplificando por 2 nos queda 4 partido en 2 es 2 y 10 partido en 2 es 5. Es decir, la operación es 2 quintos por 55 partido en 100 por el entero. Simplificando, 5 con 55, 5 en 5 cabe 1, 5 en 55 cabe 11. Ahora multiplicamos, 2 por 11 nos da 22 y en el denominador nos queda 100 por x. Y por definición esto es lo mismo que el 22% de x. Esto nos dice que el 40% del 55% de un entero equivale a lo mismo que calcular el 22% de ese entero. Sigamos. 2. Se calcula el a% de un entero y luego el b% del resultado. ¿Influye el resultado si calculamos en orden inverso? Es decir, primero el b% del entero y luego el a% del resultado. Por ejemplo, si usamos el primer ejercicio, nos decía que calculáramos el 20% del 30% de un entero. Y la pregunta es si esta cantidad es distinta o es la misma cuando calculamos primero el 30% y luego el 20%. ¿Qué crees tú? Muy bien, la respuesta correcta es que no influye, es decir, da lo mismo. ¿Por qué ocurre esto? Si lo pasamos a fracción, veremos por qué. El 20% equivale a un quinto, la palabra del equivale a por, y 30% es lo mismo que 30 partido en 100.
Por su parte, si transformamos esta fracción, vemos que es lo mismo. 30% es 30 partido en 100, del es multiplicación y 20% es la quinta parte. Entonces lo que tenemos acá son dos multiplicaciones en orden invertido. Y como dice la frase, el orden de los factores no altera el producto, significa que calcular el 20% del 30% de algo es lo mismo que si primero calculáramos el 30% del 20% de ese algo. Y esto no solo pasa con estos porcentajes. Claro, porque si usamos los porcentajes del enunciado, tenemos el A% del B%. Y la pregunta es si es lo mismo si calculamos primero el B% del A%. Y aquí notamos que cada uno de estos porcentajes es A partido en 100 y el otro es B partido en 100. Y la otra multiplicación es la misma, nada más que en orden invertido. Entonces no interesa de qué porcentajes estamos hablando, en el fondo son dos fracciones multiplicándose en distinto orden. Sigamos. 3. En la fábrica MQ usan dos máquinas, A y B. En la imagen, el gráfico circular central muestra el porcentaje de producción anual por máquina y los otros dos gráficos circulares muestran el porcentaje de producción sin falla que tuvo cada máquina. Sabiendo que en total hubieron 170.000 unidades fallidas, ¿cuántas unidades sin fallas se produjeron? Analicemos por máquina. Observando el gráfico central, vemos que de la producción total, la máquina A hizo el 40%, y de este 40%, el 75% fue sin fallas. Lo que tenemos que hacer es calcular el 75% del 40%. Esta cantidad corresponde al porcentaje sin fallas. Y como los ejercicios anteriores, esto es solamente una multiplicación. 75% equivale a 3/4. La palabra del es multiplicación. Y aquí dejaremos 40%. Simplificando, 40 con 4. 4 en 4 cabe una vez y 4 en 40 cabe 10 veces. Y nos da 30%. Es decir, el 75% del 40% es lo mismo que el 30% del total. Es decir, que de toda la producción que está sin falla, la máquina A hizo el 30%. Averigüemos qué pasó con la máquina B. Observando el gráfico, vemos que el 60% del 60% corresponde al porcentaje sin fallas que hizo la máquina B. Calculando acá tenemos 60% es lo mismo que 60 partido en 100 por lo mismo, 60 partido en 100. Simplificando un 0 acá con un 0 acá, un 0 acá con un 0 de allá, nos queda, en los numeradores nos queda 6 por 6, que es 36, y en el denominador nos queda este 100, es decir, el 36%. ¿Qué significa esto? Que del total de unidades sin fallas, la máquina B hizo el 36%. ¿Qué crees que hay que hacer con estos dos porcentajes? Muy bien, hay que sumarlos. Claro, porque la máquina A y la máquina B son las únicas que estaban trabajando. Entonces, si la máquina A hizo el 30% del total sin fallas y la máquina B hizo el 36% del total sin fallas, su suma corresponde al total de unidades que están sin fallas. Es decir, el 66% de toda la producción está buena. Lo que tenemos hasta acá es que este 66% corresponde al total de la producción que no tiene fallas. Por lo tanto, ¿qué porcentaje del total sí tiene fallas? Muy bien, lo que le falta a 66 para llegar a 100, es decir, un 34% del total tiene falla. Entonces, con los datos que tenemos acá, ¿cómo respondemos las preguntas? Muy bien, usando regla de 3, porque sabemos que este 34% en unidades son 170.000. Por esto planteamos, 170.000 es el 34% del total. Entonces, ¿qué cantidad es el 66%? Notemos que 34 es el doble de 17. Entonces vamos a simplificar por 17. 17 en 34 cabe dos veces. Y si 170.000 lo dividimos de 17, nos queda 10.000. Quedándonos entonces 10.000 partido en 2 es igual a x partido en 66. 10.000 está partido en 2 y esto es exactamente 5.000. Entonces la operación nos quedaría que 5.000 es igual a x partido en 66. Aquí 66 está dividiendo, pasa multiplicando, quedándonos 5.000 por 66 es igual a x. Por lo tanto, x es igual a esta multiplicación que es
330.000. Entonces, la respuesta a la pregunta es 330.000. Esta es la cantidad de unidades que se hicieron sin fallas. B. ¿Qué porcentaje del total de la producción tuvo fallas? Esta pregunta la habíamos resuelto en el ítem A. Ahí habíamos encontrado que el 34% del total de la producción tiene fallas. Bien amigos, si pudiste resolver estas actividades, felicitaciones. Si no, vuelve a estudiar este video porque seguro que después podrás resolver preguntas similares sin pistas. Que estés bien